Ya estamos desandando la última hora, la hora de Venezuela y de Noel Alejandro Leal. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Hola, les recuerdo que en Venezuela Vetada contamos con soporte en este andar, en esta labor de ayudar al despertar de Venezuela, lejos de la fantasía y lejos de todo lo que valida la tiranía. Les recuerdo, estoy en Caracas y se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales o pueden hacer soporte de manera directa al PayPal. Gracias, contamos con ustedes. Ahora déjame que me tome un tiempito para decirte un montón de cosas y después escucho. Bien, los BRICS. Don Putin recibe a Maduro, pero Brasil veta su entrada en el organismo. Maduro y Putin establecen una alianza estratégica de unos 10 añitos. Por supuesto, Putin asegura que Maduro es el legítimo presidente de Venezuela. Y las tensiones entre Brasil y Venezuela están creciendo porque el asesor de Lula dice que la confianza se ha roto. Mientras tanto, el régimen de Maduro eleva la tensión por el veto porque es una agresión a Venezuela. Don Maduro quiere instalar un nuevo sistema económico y financiero mundial, pero también se reúne con varios de sus aliados al margen de la cumbre de los BRICS. Y ahora te escucho. Ok. Vamos a hablar de BRICS y es importante ver los BRICS en la dimensión de lo sucedido en esta cumbre. Por supuesto, es la cumbre más importante de la historia de los BRICS, es absolutamente lógico. También es una cumbre que pasa los BRICS a un cambio adicional, un cambio que era evidente, pues, una evolución lógica. El diseño original de los BRICS era un esquema económico. Naciones en desarrollo, vamos buscando un punto en común para ir generando un espacio de entendimiento económico de eso, de naciones emergentes, pues, de economías emergentes. Por supuesto, en nada donde se involucren los socios habituales, en nada en lo que se involucre China y Rusia, y por supuesto más donde esté Rusia, nada de esto puede quedar por fuera del carácter político. Entonces, esta es la cumbre de los BRICS donde el carácter político se hace aún más fuerte, realmente contundente, y se deja claro quién es quién en el juego y cómo el juego puede afectar o no el espacio del desarrollo de los BRICS. La semana pasada tocábamos un punto de ¿qué es eso? Si vas a jugar a la política, vas a buscar el desarrollo, vas a mantener los BRICS dentro del espacio económico nada más. Por supuesto, pasaron al proceso político. Entonces hay que entender eso, el concepto político desde un punto fundamental. Entre las decisiones que entraron en esta temporada, en esta cumbre de los BRICS generaron un nuevo espacio. No son todos miembros plenos, sino van a entrar asociados, socios de los BRICS. Yo creo que ellos también deben de estar un tanto preocupados porque esto se les acaba de ocurrir y no se les ocurrió en la cumbre pasada, porque todos los que entraron como miembros de pleno derecho en enero, hoy estarían en esa categoría de socios, para mantener solo a los 5 principales como miembros fundadores, como miembros con todo el pleno derecho. En este asunto del pleno derecho quedó un derecho demostrado, que es el derecho de veto. Estos países que son fundadores tienen el derecho de vetar a otros países que quieran aspirar a pertenecer a la organización. Vamos a revisar los fundadores. Tenemos Brasil, tenemos Rusia, India, China y Sudáfrica. Es muy importante cuando lo ves en un mapa completo, los puntos y cómo funciona muy bien en ese eje, no solo geográfico, y en la unión de esos países con una alta densidad poblacional, y en el desarrollo económico y los puntos que pueden ir alterando dentro de sus economías hacia áreas de interés de eso, áreas de interés de los dueños del juego, pues, Rusia y China. Pero ahí tienen un jugador realmente fuerte e importante y con sus ambiciones políticas bastante claras, que es India. Entonces, la cumbre y su desarrollo político.
En su avanzar entra este esquema de los nuevos asociados, entonces todos los que estaban buscando pertenecer a los BRICS quedarían en la parte de asociados si no recibían un veto. ¿Quiénes recibieron veto? Recibió veto Venezuela y Nicaragua por parte de Brasil. Entonces, no solo es el asunto Venezuela. Brasil decidió vetar a Venezuela y a Nicaragua. Pero extrañamente no vetó a Cuba, que sí quedó entre la lista de asociados. Pues si el triángulo del mal es ese, constantemente Venezuela, Nicaragua y Cuba. Cuba entró. Cuba entra en esta lista de nuevos asociados que puede aportar Cuba a BRICS política. Y Bolivia también. Exacto, pero vamos por puntos, ¿no? Cuba entra, una economía destrozada, ¿qué puede aportar Cuba? Política. Nada. Política, que es cuerpo, que es muy importante, no la política en Cuba por parte de Cuba, sino la política y la presión política que ejerce Cuba en muchos países de Iberoamérica. Y eso hay que tenerlo siempre claro. El proceso revolucionario cubano ha ido penetrando todas las estructuras políticas latinoamericanas, hasta Iberoamérica. Eso es muy importante siempre tenerlo claro, porque esa es la base con la que cuenta Cuba para poder entrar sin la objeción de Brasil. Okay. Esto es muy importante tenerlo para que tengamos en mano el juego del Foro de Sao Paulo. Seguimos abriendo y tocaste el punto Bolivia. Cuando hablan de economías pequeñas, ¿no? Porque mucho de lo que se está diciendo con respecto a por qué Venezuela no entró, no terminan de entender el veto político, porque el veto político es tan preciso, creen que es porque la economía venezolana es de un país destrozado. Señores, entró Bolivia. Bolivia entra por litio. Por eso que siempre hablamos de las riquezas extraordinarias de lo que significa Bolivia. Bolivia entra básicamente por litio. Entonces, hay que entender lo que significa para la estructura de los BRICS estar asociados a países que tienen reservas importantísimas en materias primas que son fundamentales para el desarrollo del hoy y del mañana. Por supuesto que Venezuela en materias primas de ese desarrollo del hoy y del mañana cuenta, y cuenta mucho. Y entonces ahí vamos con respecto a lo que sucedió con la visita de Maduro en Rusia. Maduro en Rusia, y cuando vemos lo que fue su actividad con respecto a Putin y lo que fue las distintas declaraciones tanto de la organización BRICS como de Putin, reforzando el hecho de que Maduro es el presidente que ganó las elecciones y todas esas cosas. Hay que saber, Putin por supuesto tiene claro de que todo esto es falso, pero pone la carne en el asador y respalda a su camarada. Putin fue la estrella y Xi Jinping dejó que Putin fuese la estrella total de su cumbre en Rusia para poder mostrar que Putin no está aislado, que Rusia no está aislada, que cuenta con todo ese poder BRICS y con una gran cantidad de países que no entran en los BRICS, pero que siguen dentro de esa órbita. Entonces, Putin aprovechó de, utilizando la estructura BRICS, darle un espaldarazo importante a la tiranía venezolana. Pero aún así, ¿cómo es que no entró Venezuela? No entra por el veto de Brasil. Volvemos, un veto que Brasil ejerció contra Nicaragua y Venezuela. Pero ¿por qué Lula hace eso? ¿Lula hace eso o lo hace Celso Amorín? Celso Amorín es el asesor presidencial para asuntos exteriores de Lula da Silva. Celso Amorín no es el canciller. Igual que en el gobierno anterior, Celso Amorín cargaba este tipo de posición, un asesor presidencial de altísimo nivel. Celso Amorín, junto a Lula y a Fidel, son los verdaderos padres fundadores del Foro de Sao Paulo. Celso Amorín es un operador político extraordinario de Brasil, un hombre con todo el recorrido del mundo y con un gran conocimiento de las oportunidades internacionales que se le presentan a Brasil. Oportunidades internacionales que se presentan a Brasil y la oportunidad de lo que significa para la izquierda en general darle un poquito de vuelta al mundo. Vamos a abrirnos un poco más de la izquierda y vamos a darle las oportunidades que significa que Brasil siga avanzando como un personaje serio, como Brasil, un gobierno serio y responsable, tan responsable que a su socio ideológico, como es Maduro, lo censura, a su socio ideológico, como Daniel Ortega, lo censura. ¿Y por qué se hace eso? Porque está en discusión algo mucho más grande y más importante para ese eje. Está en discusión la posibilidad de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Está la petición clara
por parte tanto de India como de Brasil de incorporarse en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, ese club exclusivo donde están los Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, Rusia, y cualquiera de esos países tiene poder de veto sobre las decisiones que se discutan allí, donde de verdad sucede lo importante en las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad cuenta también con una serie de miembros no permanentes que se va rotando. Recientemente la presidencia de ese Consejo no permanente recayó en Brasil. Y Brasil ha hecho valer constantemente la necesidad de que el Consejo, dentro de este proceso de reestructuración de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre ellos como nuevo miembro. Entonces, al mandar este mensaje de que son un gobierno responsable, de que es un país que toma posiciones hasta con sus aliados ideológicos, están mandando un mensaje muy claro de que está apto para entrar al muy selecto club de países que tienen el derecho, el poder de veto dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces el objetivo es muchísimo más grande. Y entre camaradas podemos hacer toda la bulla que nos dé la gana, porque si conseguimos el objetivo mayor, todo se habrá cumplido. En realidad, los negocios siguen por debajo y siguen muy, muy bien. Nosotros teníamos, durante la cumbre BRICS, fuimos explicando varias cosas que pueden ayudarnos también a entender la importancia de toda esta jugada. Durante la cumbre BRICS vimos primero una foto de los miembros de pleno derecho. Entonces en mi país se desataron. No está Maduro. Putin corrió a Maduro para que no entrara en la foto. Señores, esa foto y ese momento, por falta del típico desastre del protocolo, que significa la estructura que rodea a Maduro, no entendió que ahí no podía entrar. ¿Por qué? Porque en esa foto eran los miembros de pleno derecho. Después está otra foto donde se aparece, por supuesto. Entonces tenemos una foto que muestra el fondo, ahí está Maduro. Tenemos una lista que muestra una forma, donde no está Venezuela incluida. Tenemos una realidad que es el espaldarazo que se dio desde los BRICS a la estructura del chavismo como dueña del poder en Venezuela. Y eso es lo que se tiene que entender durante esta jugada. Maduro aprovechó para este tipo de acuerdos, hacer un nuevo acuerdo con Rusia de 10 años. Maduro aprovechó para tener cualquier cantidad de reuniones que hacen que los que sueñan que Maduro está aislado, que está más solo que nunca. La cantidad de reuniones bilaterales y oportunidades que supo aprovechar en este viaje marcan eso. Este es un gobierno mal visto, un gobierno paria, es un gobierno... Señores, esta era una reunión de gobiernos mal vistos y gobiernos parias. Pero representan un altísimo porcentaje del poderío económico y representan por mucho ya un eje poblacional que tiene que asustarnos. Entonces, hay que entender las realidades, las ambiciones. Son países que en su gran mayoría han sido maltratados por Occidente, han sido aprovechados en uno que otro tiempo. Hay deudas históricas que van desde el siglo de humillación que vivió China con las guerras del opio. Hay deudas históricas como eso que Putin siempre hace tanto referencia, como lo terrible que fue para ellos el derribar a la Unión Soviética. Hay deudas históricas para la India con respecto a Reino Unido. Hay deudas históricas para Sudáfrica con todo el mundo que validó el apartheid durante muchísimos, muchísimos años. Es decir, cada uno de estos países tiene su propio, como diríamos en Venezuela, su reconcomio. Y todos se van uniendo. Y en cuanto a la legitimidad de sus gobiernos, quizá el único medianamente legítimo tendría que ser el de la India, la democracia más grande del mundo, en manos de Modi. Entonces, todo eso hay que verlo bien claro para poder comprender de que lo que hace que Venezuela no entre no es un problema económico. Lo que hace que Venezuela no entre no es la legitimidad de Maduro. Lo que hace que Venezuela no entre fue el veto. Veto. ¿Y quién más usó el veto? El veto lo utilizó también la India. India vetó la participación de Pakistán y de Turquía. Y no estamos hablando de cualquier tontería cuando hablamos de Pakistán y de Turquía. Que India vete a Pakistán es totalmente lógico. Tiene una enemistad de hace muchísimos años. Que los BRICS quisieran a Pakistán dentro de los BRICS. Claro que sí. Estamos hablando de una potencia nuclear. Tanto India como Pakistán son potencias nucleares. No porque tengan energía en base a energía nuclear, no. Tienen poderío atómico, bombas atómicas.
Entonces, es una base muy importante para el juego de los BRICS. Porque pasamos de la economía a lo político y a prepararse para la defensa, prepararse para la guerra. Si quieres paz, busca la guerra, prepárate para la guerra. Creo que está muy claro hacia dónde va ese cambio. En el club de las potencias nucleares, el único que no está formando hoy parte o de la OTAN o de la estructura BRICS, vendría a quedar precisamente Pakistán y Corea del Norte, los únicos que quedarían fuera de ese juego tan interesante y de ese club. Hay que ver los BRICS en esa dimensión completa, incluyendo, por supuesto, el apéndice militar. Tanto así que en uno de los planteamientos de la cumbre se habla sobre unos guardianes de seguridad que los BRICS deberían de tener. Es decir, ya estamos pensando en un proceso de ejército multinacional, una especie de cascos azules de los BRICS. Eso va a ser la excusa con la que se haga eso. Entonces, ¿pero y Turquía? ¿Por qué la India veta a Turquía? Turquía, que es tan increíblemente atractivo económicamente hablando y tan increíblemente atractivo políticamente hablando, dado que estamos hablando de un país que es de la OTAN. Erdogan fue a Rusia igual que Maduro y Turquía no fue aceptada como social debido al veto que impuso la India. ¿Por qué la India hace el veto? ¿Por asociaciones de Turquía con Pakistán? ¿O la India ahí le está haciendo un favor a Occidente, a países como Reino Unido y los Estados Unidos, a la OTAN en sí, al vetar que un miembro OTAN entre en los BRICS? Entonces ahí hay una lectura bien complicada con respecto a eso y hay que entenderlo desde el punto de vista político. Entonces ya entendemos los objetivos políticos de India y de Brasil aspirando ese puesto tan deseado de ser parte realmente miembro del Consejo Permanente de las Naciones Unidas, y entendemos la jugada de India de mantenerse todavía en esas dos aguas, podemos comprender mucho de los vetos que se vivieron en esta cumbre de los BRICS. La próxima cumbre de los BRICS es en Brasil, por lo tanto, seguramente el veto hacia Venezuela se mantendrá de seguir la tiranía en el poder. Tienen que seguir cuidando la forma. Pero el trabajo sigue por debajo de cuerda funcionando de esta manera. Y podremos ver pronto cómo, a pesar del veto, seguramente a medida de que avance el desarrollo económico de los BRICS y que el Banco de los BRICS tenga más cuerpo, Banco de los BRICS, que sigue estando presidido por Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, la socia de Lula, en cualquier momento, desde ese mismo banco, se otorgue un crédito especial a Venezuela. Es muy importante estarlo viendo para poder comprender hacia dónde van a ir los tiros, las jugadas dentro de ese espacio geopolítico de lo que significa los BRICS. Entonces, hay que despejar bien el hecho de por qué Venezuela no fue admitida en esta oportunidad frente a las necesidades políticas y visiones políticas que tiene el Brasil en la actualidad. Cree que el discurso que hay no, esto lo van a seguir elevando, van a hacerle notar de que existen grandes problemas, que hay un gran bulla, pero la realidad es que los camaradas se siguen abrazando y se abrazan con todo el descaro, aunque en el papel diga otra cosa. Tampoco entra en los BRICS Arabia Saudita. El príncipe que estaba interesado en entrar, no se aclara mucho de quién coloca el veto. El veto, me imagino yo, que lo habrá colocado discretamente la misma China, para poder mantener unas relaciones con Irán bastante saludables, que es la primera etapa de la parte de lo que busca China dentro de la ruta y la ruta de la seda y la franja. Entonces necesitan más, por los momentos, a Irán que la asociación con China, que la asociación con Arabia Saudita. Por más que China fue quien trabajó muchos de los acuerdos entre Irán y Arabia Saudita en ese momento, donde pudimos encontrar un pedazo de calma entre chiíes y suníes, la realidad es que el tema de cómo se ha ido calentando Medio Oriente vuelve a generar esas diferencias entre suníes y chiíes, y quizá por una solicitud de Irán o simplemente para coquetearle más a Irán, no se permite la incorporación de Arabia Saudita. Ni siquiera se dice si Arabia Saudita de verdad estaba interesada. Con eso lo están manejando con un velo para mantener eso un poquito con el menor ruido posible. Entonces hay que entender que países
que tienen real cuerpo político y real presencia importante para el eje de los BRICS, tampoco fueron admitidos, igual que Venezuela. Estamos hablando de Turquía, de Pakistán, que tuvieron que ceder ante el veto de India. Estamos hablando que Erdogan estaba en la conferencia. Es muy importante entender eso. Quien crea que en Turquía están hablando de que Erdogan fue humillado, se va a caer su gobierno, no está entendiendo lo que es Erdogan. Para los que están diciendo lo que en mi país, de que Maduro fue humillado y ahora se va a acabar el gobierno, no están entendiendo ni a la tiranía ni el juego de la izquierda en todos los sentidos, ni las ambiciones ni las decisiones que tiene Brasil por delante. Entonces el asunto BRICS pica y se extiende. El asunto Venezuela y BRICS van a seguir trabajando por debajo de acuerdo, porque no crean que, ay sí, no fui admitido a la... y ahora sí voy a coquetearle a los Estados Unidos y me van a ser miembro de la OTAN. No, eso no existe. Entonces el asunto BRICS va a seguir trabajando y el eje de los sospechosos habituales va a seguir manteniendo la fachada diplomática a favor de la tiranía. Claro, el secretario general de la OTAN dice que Turquía es importante para la OTAN a pesar de que quiere acercarse a los BRICS. Turquía Es una nación con derecho soberano. Turquía es fundamental y supuestamente nada prela el hecho de que pertenezca a los BRICS y a la OTAN. Pero todos sabemos cuál es la realidad, porque lo que importa es entenderlo desde el punto de vista político. Cuando nosotros queremos ver siempre en los asuntos por el punto de vista estrictamente económico, no entendemos el proceso político que hay detrás y los conceptos en este mundo que está dando vueltas, no estamos entendiendo nada, no estamos entendiendo la verdad del problema. Por supuesto que Turquía es importantísima para la OTAN y por supuesto que Turquía es válido y muy interesante para el desarrollo de los BRICS. La mayor importancia que tiene Turquía para los BRICS es precisamente esa, que Turquía es miembro de la OTAN. Ahora, lo que dijo Celso Amorín al vetar a Venezuela estuvo correcto. Sí, sin Yo duda. no defiendo la entrada de Venezuela, creo que hay que ir despacio. No sirve de nada llenarlo de países porque en nada habremos creado un nuevo G77. Es lógico, Aparte de lo que, como lo sí, explica. parte de lo que hemos ido hablando, el asunto es que él no ve todo a Cuba y a Bolivia. No tiene moral, Amorín. Bueno, pero decir para que el que Amorín lo no lee, tiene moral, decir que nació sin moral. Es uno de los hombres más peligrosos del planeta. Es importante que se tenga cuenta de eso. Es uno de los hombres más peligrosos del planeta. Es difícil entenderlo. fíjate que suena bonito. Sí. Para el que lo lee suena interesante. Es difícil entender esas realidades cuando no estamos hablando de uno de los personajes principales de la película. Pues sí, es de los principales de la película. Es uno de los responsables de que el Foro de Sao Paulo haya destruido Venezuela. Es uno de los responsables de todo este proceso de destrucción iberoamericana. Es uno de los responsables del proceso de penetración de estos esquemas revolucionarios en todos nuestros países. Entonces, esa es la realidad. Y es un hombre inteligente y sabe lo que está jugando. Por eso utiliza ese discurso tan bien estructurado, tan bonito, mientras no aclara lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué no dijiste eso cuando entró Etiopía en enero? Por supuesto que van hacia un G77, pero un G77 en una dimensión distinta. Un G77 con un objetivo claro dentro de la guerra multidimensional contra Occidente. Entonces ahora las cosas son distintas. Hace tiempo, como comentábamos, ¿te vas a quedar BRICS se va a quedar dentro del fenómeno económico o va a pasar a convertirse en un G77? Y precisamente el punto que tocamos fue la incorporación de Cuba. Esa es la realidad. Vas a un hecho político. Vas a utilizar la herramienta económica. Pero los BRICS van a un hecho político. Por supuesto, se convertirán en un G77, pero realmente efectivo. Bueno, nos vamos un poquito a Venezuela. Aunque Europa y Venezuela. La oposición venezolana se lleva otra vez el premio Sájarov. Sí. Importante que colocaste el otra vez. En el 2017 Venezuela recibió de nuevo el premio Sájarov. Lo recibieron los presos políticos y lo recibieron personajes de la talla de Julio Borges. Creo que Capriles también. Entonces, bueno. Hoy lo recibe María Corina y el mundo. Como habíamos comentado también, la Unión Europea no puede hacer lo que busca, por supuesto, el eje de María Corina y el mundo, que es que la Unión Europea reconozca a Edmundo como
ganador de las elecciones y como legítimo presidente de Venezuela. No lo van a hacer. Como no lo van a hacer, le dan este premio, el premio de consolación. Pero bueno, lo sacaron a Elon Musk por ser de ultraderecha de las nominaciones. Basta para mí. Basta como para decir la calidad del premio y hacia dónde se dirige. Sí. Es Bueno, increíble que hayan destrozado la imagen de Sájarov de esta manera. Bueno, peor fue con lo del premio que le otorgaron a María Corina Blanca Havel, porque Blanca Havel, si algo tenía como meta, como línea, es la verdad, vivir en la verdad. Sí, ese sí que lo hacía. Vaya que lo hacía. Noel, ¿me hablas un poquito de la detención de Pedro Telechea? Porque el que traiciona a la patria pagará. Pagará. Ok, Eso él no se le está poniendo por todo lo que se robó. No puede ser. Lo que se robó, lo que lavó, lo que malgastó. No, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que él, no sabemos si por ignorancia o complicidad, porque ¿qué es lo que pasa? PDVSA es una empresa grande que necesita soporte logístico, un gran soporte informático. PDVSA tiene un cerebro informático vital, importante, que maneja una cantidad de información que pudiese, por supuesto, rondar en lo secreto y, por supuesto, controla a través de ese cerebro informático estructura de nuestras refinerías, de lo que va quedando de la estructura de la industria petrolera venezolana, va controlada a través de ese esquema informático. Él, Telechea, entonces a ver si por ignorancia concibió en su cabeza que la mejor empresa para manejar este cerebro electrónico es una empresa de los Estados Unidos. No tiene capacidad política de entendimiento de lo que hizo, no consultó lo que hizo y se tomó como traición. Entonces no puede ser, o eres. Si te llevamos a la presidencia de PDVSA, se supone que eres medianamente inteligente. ¿Cómo puede ser tan estúpido como para tomar una empresa gringa para que se encargue de esto? Y listo, traición. El gobierno quiere mandar un mensaje, el gobierno de verdad sospecha de que Telechea estaba siendo un traidor y le estaba dejando esto a los Estados Unidos. En realidad lo que pasa dentro de la cabeza del gobierno en ese sentido no tiene mayor importancia. Aquí lo único que queda claro y es cómo se van a sentir es el resto de los miembros del chavismo. Vamos a tener miedo porque el chavismo, el trapiche revolucionario sigue devorándose a sus hijos, o simplemente lo que hay que entender de que el gobierno está claro, entendamos un punto de vista ideológico, tracemos una frontera y que las decisiones que se tomen sean mirando claro esa frontera. Telechea no la vio, o la cruzó a propósito, eso es otra cosa. Porque el que traiciona a la patria pagará, pero de todo esto salió algo muy bueno. Nicolás Maduro ha declarado la guerra a la corrupción en el país. Debe ser la 27ª vez que declara eso, ¿no? Hace tiempo, cuando empezaron a caer los amigos de la INSAMI, era toda una guerra contra la corrupción y paseaban los tipos con bragas naranjas en el SEBIN y hicieron... Bueno, cada cierto tiempo hay una nueva guerra contra la corrupción. Han sido durante todos los años del chavismo. Eso es como, yo creo que las declaraciones de guerra de la corrupción por parte del chavismo son tantas como las declaraciones de reforma del Poder Judicial o de la estructura judicial, o como las promesas de un nuevo motor que salga al desarrollo económico. Cada cierto tiempo se vuelve el mismo libreto. Claro, ellos dicen, decía don Cabello, que afortunadamente detuvimos el camino al agujero negro donde nos querían meter, y habla de que en estos 25 años de revolución bolivariana, por ejemplo, hubo otro traidor, y nombra a Raúl Baduel. Nombró a su camarada Baduel. Por eso es que es muy importante el mensaje, ¿no? Es lo que te decimos, fíjate que el mensaje va hacia sus compañeros, va hacia la estructura chavista. Mira, Telechea estaba hasta en la presidencia de PDVSA, mira dónde cayó. Mira lo que le hicimos a la ISAMI. Mira lo que pasó con Baduel. Baduel es más significativo, Baduel era compadre de Chávez. Baduel era una persona histórica, quien rescata a Chávez el 11 de abril del 2002. Toda esta cosa.
y Baduel muere preso. Entonces, imagínate la cantidad de mensajes. Lo que importa allí es los mensajes. Por eso es que Diosdado trae a Baduel al punto. Cuando pasamos a esta etapa donde la tiranía constitucional pasa a ser una tiranía fáctica, hablamos sobre la necesidad de nuclearse. La tiranía va a nuclearse y a nuclearse con fuerza. Y va haciendo que sus miembros, su entorno, sientan que tienen que estar de verdad patria o muerte, como decía Fidel con la escritura. Por eso es que buscan que los Estados Unidos, si hay algo que quiere el chavismo, es que las sanciones unipersonales se mantengan. Ya las de ellos no importa, la de la cabeza principal del chavismo, eso no les importa mucho. Pero que todos los demás estén a las puertas de una sanción o se las impongan, para que entiendan que tienen que nuclearse con el chavismo, que su única alternativa de futuro es seguir fortaleciendo la tiranía. Y ese es un mensaje que saben enviar muy, muy bien. Estados Unidos acusa a un testaferro de Maduro por una causa de lavado de dinero de una propina, 1.200 millones. Sí, por supuesto, cuando hablamos de Raúl Gorrín estamos hablando de eso, de una propina. Para lo que debió mover Raúl Gorrín, para el poder que tiene, para el control político que tiene, sobre todo el aparato opositor. Por supuesto que lo que movió en la estructura financiera de los Estados Unidos fue bastante superior. Esta es una más de las acusaciones que ha recibido Gorrín, él es la diana favorita para poder enviar también ese mensaje que a la larga beneficia al chavismo. Si le hicimos esto a Gorrín, por supuesto se lo podemos hacer a cualquiera. Fíjate que cómo es más o menos el mismo esquema, ¿no? Entonces, si tú eres un testaferro del chavismo y tienes mucho dinero en los Estados Unidos, nosotros vamos a ir y vamos a acusar. Quizás te dejemos escapar como a Gorrín, pero el dinero lo vamos a quedar y te vamos a hacer mucha bulla. Eso es parte de un mensaje que le ha funcionado a los Estados Unidos con testaferros menores que han decidido salir y se han ido a declarar en los Estados Unidos. Y esas declaraciones han servido para algo. No, sirven para el expediente de Venezuela. Sirven para mostrar la realidad del mañana, de mostrar la cantidad de miles y miles de millones que esta gente ha desfalcado. Eso trae la extracción de Maduro. Entonces, es impresionante esto, porque eso va dentro de el cartelito, donde se pide información que lleve a enjuiciamiento y captura de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y todo esto de gente que sacaron en aquellos cartelitos. La información está. La capacidad para enjuiciarlo, por supuesto que está. ¿Qué pasa? Porque ahí lo que cuenta es la política. La realidad política son cosas muy importantes, por eso hay que entenderlo dentro del esquema de quién ejerce, dónde está la ventana y cada una de este tipo de situaciones. Volvemos a recordar, cuando Venezuela tuvo una ventana para poder salir de esta desgracia, gracias al tener al presidente Trump en los Estados Unidos y al presidente Bolsonaro en Brasil, Venezuela lo que ofreció fue la caricatura esa del guiado y la estafa constitucional del interinato. Entonces, como hemos especificado en su potosita oportunidad, cualquier esperanza frente a la actual geopolítica, es decir, con la administración Biden o para los que ven una posibilidad de la administración Kamala, la administración Harris en el mañana de los Estados Unidos, significaría cosas muy contrarias para el desarrollo de la verdad de lo de Venezuela. El expediente Venezuela dentro de lo que tiene que ver con derechos humanos, Corte Penal Internacional, es voluminoso, increíblemente voluminoso. ¿Eso va a traer la extracción de Maduro? No, porque la Corte Penal Internacional no hace eso. ¿Pueden citar un auto de detención sobre Maduro? Sí, hemos hablado de lo que fue el auto de detención contra al-Bashir en Sudán y en el caso de él mató miles que llegan a millones. Mató. ¿Okay? En el caso de Venezuela, el asunto es distinto. Por cierto, es bien importante esto, Jenny, que llegamos allí a Corte Internacional y acusaciones. Tú sabes que el chavismo tiene, por supuesto, una inquina adicional con el Estado de Israel. Ellos no dicen que odian a los judíos, pero que odian es al sionismo del Estado de Israel. Venezuela, para muchos que manejan área teológica, dicen que Venezuela está sufriendo más esta incapacidad por parte de la población de no entender, viene amarrada a aquella maldición que echó Chávez sobre el Estado de Israel. Entonces, cuando se estudia la Biblia, se pueden encontrar
una serie de paralelismos para poder entender un tanto por qué el venezolano no entiende esta realidad, pues un asunto bien difícil. Bueno, perdonen que me haya ido por la rama allí. Vuelvo a lo de Israel ahora, porque Maduro le debe una al Estado sionista de Israel. ¿Por qué? Porque más allá de que la Corte Penal Internacional es algo inútil, y más allá de que en el fondo Karim Khan no haría algo contra Maduro, el hecho es que estalla un escándalo contra Karim Khan. Es un escándalo por abuso de, contra mujeres, pues, y de haber supuestamente propasado, de haber sido más allá de lo indecoroso con una compañera de trabajo. Y ese escándalo se desata. ¿Quién lo desata? ¿Quién lo suelta? ¿Cómo logró colarse la información de lo que era una discusión interna dentro de los mecanismos de la Corte Penal Internacional? Entonces, igual que Karim Khan sí intentó generar una acusación y una orden de captura contra Netanyahu, el primer ministro de Israel, y contra su ministro de Defensa. Fíjense qué raro que sale ahora todo este escándalo a la luz. Entonces Maduro le debe una allí a su odiado enemigo, el Estado sionista de Israel. Bueno, justamente Israel el sábado a la madrugada atacó objetivos militares en Irán en respuesta a los meses de ataques continuos por parte del régimen iraní. Esto es para largo, para muy largo. Sin duda es para muy largo. El asunto de la escalada en Medio Oriente va para largo, muy, muy largo. La escalada de la guerra en general va para muy, muy largo. Lo que está sucediendo en Ucrania también tiene que poner mucho, mucho, que debería ser ya el fin de la guerra. Ahora está aumentando el calor, tropas norcoreanas están ya en la zona rusa del área de la guerra con Ucrania. Es decir, estamos hablando de que esto sigue creciendo, ¿no? Estamos hablando en el asunto de Irán. Ya Irán utilizó misiles hipersónicos. Estamos hablando de que los hutíes lanzaron un misil desde Yemen, se lanzó un misil hipersónico contra Israel. La tecnología de los misiles hipersónicos aparentemente nada más la manejaba Rusia y China. Entonces todo eso hay que entenderlo dentro de esa escala y los mensajes que estamos usando en cada uno de los puntos, ¿no? Permitir que Ucrania utilice armamento OTAN para atacar, no solo para defenderse de Rusia, sino atacar en zonas rusas, abre un espacio a todo este tipo de discusiones. Esto es muy grande, esto hay que entenderlo siempre de una manera muy, muy completa. Irán amenaza a los Estados Unidos sobre si aviones israelíes recargan, repostan en bases de los Estados Unidos en países árabes, lo verán como una agresión directa y atacarán esas bases. Es decir, lo que estamos viviendo en el mundo por este efecto es realmente de prestarle muchísima atención. Estamos en momentos realmente delicados. Precisamente vamos a volver a Israel. Israel atacó también en el Líbano estructuras pertenecientes a las Naciones Unidas, estructuras que están dentro del marco de lo que veníamos hablando, estos cuerpos de paz de las Naciones Unidas, y los atacó indicando de que supuestamente estaban sirviendo de escudos a puestos de Hezbollah en el Líbano. Es gracioso todo esto porque volvemos a unirnos a todo lo que estábamos hablando de esta reforma propuesta de la ONU, de este espacio para intentar que Brasil se coloque dentro del Consejo de Seguridad de la ONU y la presencia de Guterres en la cumbre de los BRICS. Guterres también aparece en esa foto grande. Está en la cumbre de los BRICS, le estrechó la mano a Putin. ¿Por qué? Porque Guterres maneja el discurso de que le está buscando la paz y que todo esto tiene que ser en pro de la paz. El mundo está en un conflicto realmente grande, realmente interesante. Las jugadas que están teniendo cada uno de los países involucrados son importantes a seguir. Esta jugada que está haciendo Brasil es muy, muy importante, porque si bien se puede ver fea contra Maduro y todo lo demás, el objetivo es grande. La jugada que hizo India, el objetivo para ellos es muy grande. El desarrollo de lo que está jugando los BRICS es muy importante. Y ahí no estamos hablando de la guerra.
Entonces, es increíble lo que está sucediendo hoy en el mundo y lamentablemente en mi país todavía siguen con fantasía de unas actas que no son una realidad, pero que no tienen la más mínima importancia. Porque los hechos son hechos. La tiranía está dando su avanzada hacia la tiranía fáctica. La tiranía hace lo que quiera y juega con la oportunidad de volverse a tener un ropaje constitucional de tiranía constitucional frente a un nuevo llamado electoral. Perdona, Jenny, que te haya sacado de donde estábamos y fuimos a Venezuela, ¿no? Porque es que es eso, No, no, claro. hay que entender ese mundo como el mundo redondo, ¿no? Entonces hay que entender todas esas vueltas. Al igual que podemos ver este asunto de que como Maduro ahora le debe una al Estado sionista de Israel. Es increíble, es un mundo que da vueltas a unos niveles realmente impresionantes, a unas revoluciones realmente impresionantes. Y en mi país hay discusiones sobre equipos de béisbol, sobre estupideces realmente gigantescas frente a la realidad, a la cruda realidad que estamos viviendo. Bueno, y siguiendo con Irán y con Hezbollah, vamos para América Latina y lo que pasó con Patricia Bullrich y el jefe de Hezbollah para América Latina. El jefe de Hezbollah para América Latina. Es importante la declaración porque la declaración va también quitando parte de esa cosa que va tapando el terrible atentado que vivió Argentina, el atentado contra la AMI, Ujú. este, contra esa entidad judía, y lo que sucedió en ese momento. Y cómo se fueron tapando tantas cosas, y hasta el caso del fiscal Nisman está eh, este, amarrado a esa realidad y todo lo que fue el gobierno kirchnerista. Bueno, la realidad es que Hezbollah es quien ejecuta los atentados. Y desde el principio se sabía y se decía, y nunca se había mostrado tanto como hasta ahora. Entre lo que mostró la ministra de Defensa de Argentina y de Seguridad, creo que es el cargo de Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Entonces ella muestra a este personaje, que es el encargado de Hezbollah para Latinoamérica. Este personaje, entre las identidades que ha ostentado también la identidad colombiana y venezolana. Un personaje que ha vivido en Brasil, en Colombia, en Venezuela, vivió en Barquisimeto, vivió en Caracas, por supuesto, y todo esto posterior a aquel ataque a aquel ataque en Argentina. Es importante Bueno, el entender un pasaporte punto. ¿Mm? Perdona, 2004 Jenny. le dieron, que el Es pasaporte venezolano se lo dieron en 2004. Eso es el punto más importante de esto. Para la gente que cree que todo este asunto es nuevo, para todos los que han venido analizando el concepto de proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Pues no, está ahí. Para los que dicen es Maduro, el problema es Maduro, Maduro. No, señores, estamos hablando de 2004. Mm, Maduro ni siquiera era sí. canciller en ese momento. Maduro era diputado, quizá presidente de la Cámara de Diputados para aquel entonces. Eso era Chávez, la obra del chavismo. Es ese proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Es ese proceso donde se busca subvertir el Occidente. Es ese proceso de esta guerra multidimensional contra Occidente, la cual Chávez impuso a Venezuela como cabeza de playa en esa guerra multidimensional. Entonces, que se esté saliendo hoy esto, que se esté mostrando, es parte de una necesidad, porque viene a reforzar una serie de denuncias que en Venezuela se han hecho desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, sobre cómo se ha utilizado el pasaporte venezolano para servir de puente para actividades vinculadas al terrorismo, vinculadas al narcotráfico, vinculadas hasta la trata de armas, trata de blancas. Eso es lo que ha hecho el chavismo con Venezuela, convirtió a Venezuela en un colecto. Uno de los pasaportes más respetados en el mundo, hasta antes de la llegada del chavismo, era el pasaporte venezolano. Todo eso forma parte del esquema de destruir a Venezuela y destruir al venezolano. Todo eso lo puso Chávez, todo eso ha sido avalado por esta estructura de oposición. Porque lo importante no se toca. Lo importante, y la discusión en Venezuela ha sido que Maduro es malo, Maduro es un ladrón, Mm. y no, que el chavismo nos metió en un proceso donde se destruye a Venezuela y al venezolano, en un proceso internacional
en el cual nos colocó como cabeza de playa en una guerra multidimensional contra lo que somos por esencia, Occidente, libertad. Ahora, todo este tipo de noticias, o sea, Argentina con la triple frontera, Brasil, Argentina, Paraguay, es tremendo lo que este gobierno está haciendo, porque antes no pasaba nada, por supuesto, con un gobierno kirchnerista nadie se mete. No, por supuesto, y es muy importante Pero, desmantelarlo de la triple frontera. Sí, lo lograron desmantelar, pero ya simplemente colocándole un nuevo enfoque, mostrando la realidad y el peligro de lo que significa. Todo el control que ejerce Hezbollah dentro de la triple frontera es una cosa realmente grande y conocida desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. pero no podíamos verlo antes porque nadie tenía la fuerza que tiene gente de este gobierno, que ojo, no, Milei no tiene mucha gente a su alrededor porque la misma oposición muchas veces se le da vuelta porque está cortando privilegios por todos lados. Por supuesto, por supuesto. Por Pero eso él por eso siempre, es perdona, Jenny. no te escucho. Por eso es que siempre mi temor con respecto a eso. Milei todavía puede hacer varias cosas allá porque todavía hay espacios para el juego democrático en Argentina. Quien crea que existe espacio para el juego democrático en Venezuela no tiene ni la más No, mínima idea de lo que sucede en este país y de lo que sucede allá. creo que la ventaja que tiene Milei es que quienes lo votaron, a pesar del ajuste brutal que hay, están viendo cosas que antes no existían. Por ejemplo, la corrupción. Hasta su misma gente que es corrupta se va. Sí. Entonces, están ajustando demasiado y Ujú. la gente, a pesar de todo, lo sigue sosteniendo, porque si él se va, se vuelve a lo mismo Y es y importante que la ya no hay más gente, salida. exacto, y no hay más salida, es muy importante que la gente termine de entender una realidad que es muy difícil de manejar, ¿no? Los números macroeconómicos nos benefician si nos estamos ahogando, pero los números macroeconómicos están mal, Ujú. no va a haber beneficio. Pero si nos estamos ahogando y los números macroeconómicos van creciendo, significa que puede haber retorno si el gobierno está claro hacia dónde camina. Entonces, hoy los números macroeconómicos en Argentina están pintando bien. Ojalá el gobierno esté claro hacia dónde camina para poder hacer que ese apretar el cinturón, esa situación terrible que se está viviendo en el día a día, que vive el argentino del día a día, pueda superarse pronto a que esos cambios realmente lleguen a tiempo. A tiempo queremos decir que la sociedad haya entendido que tienen que respaldar a esta estructura de gobierno, no dejarse calentar la oreja por los que siempre han traído destrucción para su país. Pero hay veces uno escucha a un sector del periodismo que empiezan a marcar errores. Por ejemplo, la pobreza, los problemas de la educación, pero eso ningún gobierno lo hace en 10 meses. Sí, por supuesto que no, y por supuesto que con este tipo de medidas la pobreza tiende a aumentar. Eso hay que entenderlo de manera clara. Y sí, Este tipo de lo que se busca es un efecto rebote, que esto vaya a cambiar, y esa es la planificación. Muchas veces esa planificación no puede llegar al punto. Y ahí vamos a colocar un ejemplo que puede ayudarnos a entender a los venezolanos esa realidad. En 1988, Carlos Andrés Pérez gana su reelección, vuelve al gobierno después de aquel gobierno donde fue la Venezuela Saudita, donde se cometieron todas las estupideces del planeta, como fue la estatización de la industria petrolera, cuando al esperar 3, 5 años nos tocaba el vencimiento de las concesiones sí. y toda la estructura seguía en Venezuela y no hubiésemos perdido, ni nos hubiésemos endeudado para pagar, ni hubiésemos perdido lo más importante, confianza como país. Todo ese daño lo hizo Carlos Andrés en el primer gobierno. Pero Carlos Andrés era un populista extraordinario, sabía conectarse con la gente y logró en 1988 volver al poder. Carlos Andrés llega al poder con una popularidad realmente impresionante, increíble, un monstruo excesivo, una cosa impresionante. Tanto es así que para su toma de posesión, la toma de posesión no se hizo como se hace habitualmente en el Congreso, en el edificio del Palacio Legislativo, sino que se hizo en el Teatro Teresa Carreño. Y entonces se llamó la coronación de Carlos Andrés, era una cosa. Vinieron representantes de todos los países del mundo, por supuesto vino Fidel,
Y estamos hablando de 1989, ese año donde se postraron los 911 bajo firmantes, aquellos seres asquerosos que son doctores y formadores de la gran mayoría de nuestro profesorado. ¿Se entienda? Entonces, bueno, esos personajes, estamos hablando de 1989, todo ese proceso, estamos hablando de 2 de febrero de 1989, ese calor, ese espectáculo, todo el mundo detrás de Carlos Andrés. Carlos Andrés impone un paquete de medidas que hoy serían bastante similares, aparte de lo que ha ido eso para transformar a Venezuela, un gran golpe de timón, llevar a Venezuela hacia la apertura de mercado y dejar este control draconiano que se impuso desde la suspensión de la garantía de la Constitución del 61, sino darle a Venezuela un espacio de libertad y desarrollo para su crecimiento. Es decir, se parece mucho al discurso de Milei hoy y del efecto al hacer gobierno. Pero no llegamos ni siquiera a los 3 días de la ejecución de la puesta en marcha de ese plan de gobierno. En 29, el 27 de febrero, 27, 28, 29 de febrero, fue lo que se conoció como el Caracazo, un estallido social programado e impulsado por la estructura de la izquierda más radical. Un estallido. Después, a pesar de sobrevivir el Caracazo, Carlos Andrés tuvo que enfrentar 2 intentonas golpistas, el 4 de febrero de Chávez y el 27 de noviembre del chavismo. 2 intentonas golpistas que no llegaron a que fuese desmontado el gobierno, pero sí a sentir las primeras heridas de la estructura de gobierno que no permitieron la continuidad al paquete económico. Pero ¿cuál es la realidad de aquella fotografía en cuanto al paquete económico? El paquete económico demostró que Venezuela tuvo un crecimiento interanual del 12%, a pesar de los golpes de Estado. Pero no se pudo concluir ese pase, ese momento donde esa macroeconomía brillante deja el espacio para el desarrollo hacia la población. La población sintió el estrangulamiento y el estrangulamiento hizo que la población, mal que bien, porque la población hizo lo correcto, de verdad, eso es importante entenderlo. Frente a los 2 golpes de Estado, la población no acompañó al chavismo en su momento. Después los medios se encargaron de convertir a Chávez en un héroe y una cosa de esta. Pero lo que desbanca a Carlos Andrés en su momento es su propio partido. Su propio partido lo hace una acusación de corrupción y lo saca del poder. Su propio partido, Acción Democrática. Es decir, hay que estudiar muy bien los procesos políticos y económicos de transformación de nuestras naciones. Ojalá que allá se entienda que esos números macroeconómicos hoy, que son realmente interesantes y atractivos, en un momento que si logra haber continuidad, que si se logra hacer el trabajo, si no se dejan calentar la oreja por las estructuras de izquierda, las estructuras que son contrarias al desarrollo y a la libertad, van a bajar esos números hacia el beneficio de la sociedad, la lógica de la economía de los países. Aquí en Venezuela tuvimos una oportunidad extraordinaria, pero la traición constante nos puso en donde estamos hoy. Noel, ya nos queda poquito, pero tengo otra noticia más, que Venezuela, de acuerdo al proyecto de justicia mundial, que dio un ranking de países en torno al respeto del Estado de Derecho. Sí. Eran 142 países tomados para el análisis. ¿En qué lugar está Venezuela? En el primero. La gente va a decir que está... En el 142, correcto. La gente va a decir que está en el último. Lo que pasa es que estamos viendo el mundo como no se ve. Siempre viendo el mundo hacia el norte, porque tenemos que verlo como el sur. Somos el sur global. Si volteamos la listica, claro, Venezuela está de primero. Eso es lo que ha logrado el chavismo. Convertir a Venezuela en eso, el ejemplo de lo peor. Lo peor de lo peor. Ahí está. En América Latina y el Caribe, Uruguay se posiciona en el primer puesto, seguido por Costa Rica, Barbados, Chile, Antigua y Barbuda, Santa Lucía. Argentina está en el puesto 13. Dinamarca es el país con mejor puntaje, por delante de Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania y Nueva Zelanda. Estados Unidos ocupa el puesto 26. Colombia 91. Como siempre hemos repetido, en Venezuela, el proceso constituyente de 1999 quedó abolido el endeble Estado de Derecho que vivía Venezuela, ¿no? Quedó abolido de facto en 1999 con el proceso constituyente. Es importante recordar eso para que se entienda que todo lo vivido de allá para acá
no es más que un vulgar teatro. Teatro donde han participado toda la estructura opositora de muy buen modo, contentos, aplaudiendo y haciendo que la gente valide democráticamente este proceso de destrucción. Noel, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por darnos este panorama tan claro de todas las noticias que ocurren en la semana, porque no es lo mismo leer lo que quieren que entendamos, a que nos expliques exactamente qué hay detrás de cada noticia, que por supuesto siempre es mucho más de lo que se ve. Gracias a Y ustedes, bueno, Jenny. Muchísimas gracias. Señores, muy buen día y que viva Venezuela. viva Venezuela.